Analizaremos en esta sesión los pastizales en los sistemas de producción de carne. Los pastizales son ecosistemas que se componen de praderas, pasturas y rastrojeras. Los sistemas de producción de carne bovina, ovina, caprina y de camélidos basan su alimentación en el consumo de praderas y pasturas. Las praderas son ecosistemas compuestos por especies nativas y naturalizadas. Y las praderas naturalizadas son ecosistemas donde dominan las especies que se han adaptado y son capaces de reproducirse en estado libre. Las praderas naturalizadas son la consecuencia de la intervención humana exógena al ecosistema original, que a través de su ocupación introduce en forma voluntaria o involuntaria especies provenientes de su lugar de procedencia. Esta es un paisaje donde existe un predominio absoluto de especies naturalizadas en la región de los ríos de nuestro país. En Chile y el mundo, la mayor superficie de pastizales está conformada por praderas naturales y naturalizadas. La productividad y composición botánica, que está relacionada, ¿no es cierto?, esta última con la calidad, depende de la ubicación geográfica y el nivel de intervención antrópico que ésta tenga. Por eso es necesario hacer un repaso, un recuerdo de cuáles son las zonas de pastizales que tiene nuestro país. Y así podemos observar que existen, desde el desierto de Atacama hasta la zona austral de la Patagonia, diversos ecosistemas donde existen pastizales de tipo eh, ya sea naturales, naturalizados o pasturas. Aquí podemos observar un jaral costero de caméfitas y arbustos bajos en la zona de niebla que pertenece a la zona desértica. Aquí un valle salino invadido de caméfitas y nanofanerófitas. El bosque de Prosopis tamarugo, ubicado en la Pampa Alta de Morigual, en la zona desértica, y el fruto del Prosopis, que cae al suelo y junto a sus hojas puede ser consumido y es consumido por el ganado. Y por supuesto, la floración del desierto de transición, que es el llamado desierto florido de nuestro país. Aquí tenemos el desierto de transición, un distrito serrano y vegetación de microfanerófitas y caméfitas en el periodo de verano. Y aquí tenemos un rebaño de cabras criollas en el desierto de transición de nuestro país. El ecosistema de Jaral, ubicado en la precordillera fría, en que el pastoreo con camélidos es libre y sin control de la carga animal, genera lo que ustedes están observando, una muy baja densidad eh, de plantas en este ecosistema. El jaral degradado al desierto frío de precordillera, la ganadería utiliza la vegetación sin un plan de manejo que considere la disponibilidad y capacidad de recuperación de las plantas. Pero es un ecosistema donde se produce carne, en este caso, carne de camélidos. Aquí un pastizal degradado compuesto por terófitas de pobre condición, asociada a caméfitas y suculentas, producto de la sobreutilización por ganado doméstico. Este pastizal, aunque parece increíble, este era un pastizal que era dominado por un bosque y que posteriormente la tala del bosque y la intervención humana a través del cultivo de cereales generó un pastizal degradado en el cual en un principio dominaban ciertas especies hemicriptófitas y hoy día es dominado por terófitas con algunas especies caméfitas y suculentas. Incluso, ¿no es cierto? El cercado que se puede observar aquí es un cercado hecho con una planta suculenta. Aquí mulares y asnales pastoreando un pastizal altamente degradado de poca condición en la región de Coquimbo. Y a- es importantísimo, digamos, en esta zona donde existe una fuerte degradación de los ecosistemas de pastizales, la la diferenciación de vegetación que existe entre lo que es la solana y la umbría en un sitio dependiente, en este caso de la estepa costera de la zona de serranía.
El elevado grado de desertificación de la estepa costera se demuestra al observar la baja densidad de la vegetación y la presencia clara de erosión en los suelos. Aquí un paisaje de lomaje y fondo de quebrada de la estepa costera que muestra el alto grado de perturbación de los recursos naturales. Esta es una comunidad agrícola que está altamente degradada. Y las formaciones vegetales en el lomaje, piedmont, cima de ladera y fondo de quebrada en la estepa. Ahora, ¿es la ganadería o es el hombre? En realidad es el hombre. La ganadería genera esto por la sobrecarga animal. Estos círculos concéntricos alrededor de un corral de encierro nocturno de una caballería con alta degradación del ecosistema se produce por una incontrolada eh, regulación de la carga animal que hace el hombre en estos ecosistemas. Y eso es lo que lleva a la generación del agridesert, ¿no es cierto? Pero no es culpa del ganado, sino que es culpa del hombre y su intervención en estos ecosistemas. Aquí un lumaje degradado de pobre condición que en el pasado fue utilizado para el cultivo de cereales, como ya lo mencioné anteriormente, y en la actualidad se encuentra en un proceso de sucesión ecológica dominado por plantas terófitas asociadas a un matorral colonizador. El pastoreo libre de caprinos en el distrito de la estepa seca, en un área plana de la estepa seca, es algo que es frecuente y este sistema debe ser reemplazado por un manejo que considere la sustentabilidad del pastizal y donde se respeten los periodos de rezago y la presión de pastoreo. Las vegas, ubicadas en la veranada próxima a la localidad de Cuncumén, en este caso, son utilizadas en verano para la alimentación del ganado en un proceso de transhumancia que va desde la estepa a la cordillera en el periodo de noviembre-diciembre para retornar a fines de febrero, marzo e incluso abril, dependiendo de las condiciones climáticas. Aquí un rodeo de ganado, bovino y caballar. Este es un verdadero rodeo, digamos, en términos de que el rodeo era para marcar el animal, contar el animal, saber cuántos animales se tiene. Y es una faena que se realiza en la cordillera y donde se destetan los terneros y se realizan los tratamientos antiparasitarios y la aplicación de vacunas. Esta es una fotografía del año 1985 en la Veranada del Sobrante, en la zona de Chincolco, en la región de Valparaíso. Aquí los corrales de Chalaco, ubicados en el resguardo de los patos y que fue utilizado para el manejo animal en la cuenca del río Butaendo. Es una lugar, es un lugar donde ya ha pasado a formar parte, ¿no es cierto?, de la historia ganadera de esta región. Y aquí entramos ya a las pastizales de la zona mediterránea, con predominio de especies terófitas y hemicriptófitas asociadas al espinal y donde la plantación de arbolados frutícolas en los sitios ondulados de pendiente superior al 10% está dominando estas áreas que eran, ¿no es cierto?, de un bosque donde dominaban especies como el boldo, el litre, y hoy día domina el espinal, pero que cada vez está siendo relegado por la presencia de estos sitios de arbolado donde existe principalmente, ¿no es cierto?, parapaltos. Aquí una comunidad de palma, Juvea chilensis, asociada a gaméfitas y terófitas, y hemicriptófitas en la entrada del Camino de las Palmas en Viña del Mar, que también es un lugar donde se desarrolló ganadería y que ha sufrido, digamos, una degradación intensa, producto de esta presión antrópica y esta presión de las ciudades, donde habitualmente se producen estos fuegos
y se genera esta degradación y pérdida de estos árboles que son realmente importantes en este ecosistema. Los caprinos juegan un rol fundamental hoy día en el control de incendios en el área mediterránea, porque forman parte de una ganadería silente que permite el consumo del forraje seco y evita, ¿no es cierto?, alta densidad de biomasa que es muy susceptible a la ocurrencia de incendios durante el periodo estival. Aquí el matorral y pradera en distrito de fondo de quebrada de regular condición, donde está la eh, Vachellia caven, que antiguamente era Acacia caven, ¿no es cierto?, es sinonimia, y donde sobresale en la quebrada, en la parte baja, lo que era el ecosistema original. Pasemos a los pastizales templados, que es donde nosotros nos ubicamos. La habilitación de terrenos para la ganadería ha sido una estrategia que ha generado la reducción del bosque nativo templado húmedo. Los suelos complejos han sido incorporados a la producción ganadera, como por ejemplo esta fotografía que muestra un suelo ñadi, que es húmedo, ¿no es cierto? Es un suelo que tiene problemas de drenaje y que a través del uso de drenajes, a través del uso de drenajes se ha incorporado a la producción ganadera. Aquí los pastizales de la zona húmeda, templada, húmeda, fría, también han ido relegando al bosque nativo, sacando al bosque nativo para incorporar estos ecosistemas a la ganadería. Y finalmente, los pastizales de la Patagonia, donde ya mencioné en la cátedra anterior, que es utilizado principalmente para la producción ovina. También tenemos pastizales en las áreas insulares, en Isla de Pascua, eh, donde el ganado también ha generado una degradación del ecosistema, producto de la alta carga y la libertad con el cual deambulan en la isla. Veamos las praderas naturalizadas. Los componentes de los ecosistemas de las praderas naturalizadas son en su mayoría en nuestro país originarios de Europa y han presentado un alto grado de adaptación, desplazando a las especies nativas a sectores de escasa intervención antrópica. Las praderas naturalizadas forman parte principal de los sistemas de producción de carne en nuestro país, carne bovina y ovina y caprina, por supuesto. La composición botánica de estos ecosistemas es importante considerarlas, ya que se tiende a pensar de que eso es natural, pero en realidad es prácticamente todas las especies son introducidas. Y así tenemos el Agrostis capillaris, la chépica, que es de ciclo perenne, el Lolium, tanto Lolium perenne como Lolium multiflorum, o el híbrido entre ambos, la vallica, el Orcus lanatum, que es pasto miel y pasto dulce, el Arrenatherium eliatus, variedad bulbosum, que es el pasto cebolla de ciclo perenne, Ordeum chilense, muy habitual, cebadilla, cebada silvestre, que es de ciclo anual, muy habitual en toda la región sur, Anthoxanthum odoratum, pasto oloroso, que es de ciclo anual, característico, ¿no es cierto?, en los periodos de elaboración de ensilaje, el olor anís que expele. El Cynosorus equinatus, eh, cola de zorro, que es de ciclo anual, también es una especie forrajera, l- lo que sucede es que estas plantas hoy día son muy conocidas en el ambiente agronómico porque son en realidad problemas para los cultivos de cereales, pero en la ganadería no son muy importantes. La Vulpia, como por ejemplo la Vulpia bromoides o Vulpia de ciclo anual, la Brisa minor, tembladera, Bromus ordeaceus, Bromus mollis, sinonimia de Bromus mollis, el Panicum capilare, común en áreas donde se ha cultivado maíz, pasto perdiz, la Equinocloa colona, que es el hualcacho también,
común en áreas donde ha habido maíz. Bueno, y las leguminosas, el trébol blanco, Trifolium repens de ciclo perenne, Trifolium subterráneo de ciclo anual, el Trifolium incarnatum de ciclo anual, el Lotus liginosus, alfalfa chilota, lotera, que es de ciclo perenne, la vicia o arvejilla, que es de ciclo anual, Hipoqueris radicata, ahora pasamos a las especies de hoja ancha y latifoliadas, el pasto del chancho, que es de ciclo anual, Leontodon saxatilis, que es el antiguo Leontodon nudicaudis, o Taraxicoide, que es la chinilla, que es de ciclo anual también, el Taraxacum officinalis, diente de león, el Rumex acetosela, vinagrillo, Capsela bursa pastoris, que es la bolsita del pastor, el Plantago lanceolata, siete venas de ciclo perenne, Echium vulgare, hierba azul o vigorera, Viola arvensis, pensamiento viola, eh, Leucanthemum vulgare, que es la margarita, el Raphanus sativa, que es el rábano, Brassica rapa, el yuyo, Rumex crispus, que es la romasa, Cirsum vulgare, cardo negro, Scholzia californica, el dedal de oro. Todas estas especies forman parte de, eh, de las praderas naturalizadas de nuestra región en diferentes proporciones y se combinan con especies gramíneas como son las vallecas, la festuca, el pastobillo, el pasto cebolla, el bromo, el Orcus lanatus, eh, pasto dulce, dando una diversidad muy importante a estos pastizales, con lo cual genera una nutrición mucho más balanceada a los animales, dado que eh, tienen distinta profundidad en sus raíces, distinto tipo de arquitectura de sus raíces, su rizósfera es distinta y por lo tanto logran captar distintos nutrientes. Y eso es distintos minerales que son fundamentales para la alimentación del ganado. La productividad de los pastizales está relacionada con el manejo y, por supuesto, con la nutrición. Y el uso infrecuente, intenso, promueve el desarrollo de especies de buena condición y permiten incrementar el rendimiento anual de los pastizales naturalizados. La medición de los pastizales es fundamental para la definición de la carga animal y el control de pastoreo no tiene por qué tener elementos tan sofisticados si a veces el ganado se acostumbra a elementos mucho más simples para poder controlar la carga en diferentes lugares, en diferentes pastizales. Ahora veamos la productividad. En la zona de transición de un ambiente mediterráneo a templado húmedo, que es la zona de la región de la Araucanía principalmente, donde se destaca el secano costero, interior, llano central, precordillera y cordillera andina, podemos observar que en la región costera es la región de mayor productividad en términos naturales. No me refiero al riego, sino que me refiero al secano. La producción puede llegar a 12 toneladas de materia seca en el año, y con una fuerte concentración, como en todas las zonas, en el periodo de primavera. En el secano interior es donde se logran los menores rendimientos, dado que es el área de menor precipitación y es el área de mayor intervención antrópica, principalmente una intervención relacionada con la producción de cereales y bosques. Y la producción que logra se concentra principalmente en primavera, alcanzando hasta 85 kilos de materia seca por hectárea al día como tasa de crecimiento en noviembre. En el área central de la región existen dos áreas bien definidas, una área que corresponde a los suelos ultisoles, es decir, rojo arcillosos, y otra que corresponde a los suelos andisoles, que son los trumados, y donde existen diferencias importantes. Por ejemplo,
Aquí en el área del Ultisol llega a una producción anual de 7,81 toneladas de materia seca, con una concentración de la producción en noviembre y diciembre. Y en el Andisol, la producción puede llegar a superar las 10 toneladas con una mayor tasa de crecimiento en el periodo de diciembre. En la precordillera, la composición botánica está dominada, absolutamente dominada por el Rostis capillaris, y el rendimiento que logra es sobre 10 toneladas, 10 toneladas con una mayor producción en diciembre, pero con una interesante producción en enero. Y ya si llegamos al valle del Lonquimay, que es la cordillera andina, nosotros podemos observar que cambia absolutamente la condición de productividad, porque las especies son distintas y donde se predomina Festuca scabriuscula, que puede llegar a una producción anual de 5 toneladas, pero donde el material verde es solamente un 53%, es decir, 2,5 toneladas. En la zona templada húmeda ahora, en el área costera, en la mayor producción se logra en el mes de octubre. La mayor tasa de crecimiento se logra en el mes de octubre con un rendimiento anual de 7 toneladas de materia seca, de acuerdo a los antecedentes de Norberto Teuber. En el llano longitudinal, la producción es de 10 toneladas, con ahora cambia la mayor tasa al mes de noviembre, y en la precordillera, el rendimiento ya puede superar las 12 toneladas de materia seca, y con en noviembre como principal mes de mayor tasa de crecimiento. En las zonas de Ñadi, en la zona de Ñadi, los rendimientos del pastizal son inferiores a 10 toneladas, con una producción muy interesante, digamos, en los meses de noviembre, diciembre y enero. Y en la zona ya de la isla de Chiloé, la producción mayor se genera en los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero es interesante observar que el verano no es tan crítico como en el resto de las regiones. Los pastizales naturales y naturalizados han experimentado un permanente grado de disminución de su productividad generado por el desprecio con que han sido tratados a través de los años. No se ha valorado su diversidad y estabilidad y resiliencia, y su presencia se ha relegado a instancias de utilización extrema o subutilización, lo que no han permitido a estos ecosistemas expresar su potencial productivo. La investigación generada en el país ha sido suficiente para definir la productividad de estos pastizales, pero el traspaso de esta información ha sido poco efectivo y no ha logrado convencer a los usuarios de las ventajas en términos de estabilidad, diversidad y productividad que poseen los pastizales naturales y naturalizados. Dependiendo del área, el nivel de rendimiento que es factible lograr en estos pastizales supera en al menos un 50% a la producción actual, alcanzando niveles extremos de hasta un 300% en el rendimiento anual de la productividad de las praderas. Asociado al incremento de producción, se encuentra la estabilidad y diversidad florística, que permiten obtener dietas balanceadas en el sistema pastoril, eh, lo cual es absolutamente necesario reconsiderar que los pastizales naturales y naturalizados, que son la base de la alimentación del ganado, deben ser tratados y deben ser manejados en forma adecuada para lograr una alta productividad del ecosistema.